Marcos 1. Solamente quería empezar, ¿estamos todos? Bueno, familia, estamos en Capernaum. En un segundo vamos a entrar a la ciudad de Capernaum. Capernaum viene de dos palabras en hebreo, que se dice Kfar Nahum. Digan conmigo Kfar Nahum. ¿Qué significa Kfar Nahum? Casa de... voy a esperar con lo... ¿Casa de qué? ¿Ok? En el final... me dan, ¿cómo se dice? Me recuerdan porque a veces termino mi explicación y me olvido decir qué significa Kfar Nahum. Pueden ver aquí una mapa de la temporada de Jesús. Aquí pueden ver el mar de Galilea. Y yo hice un triángulo en el color naranja. Y este triángulo son las tres ciudades que Jesús maldijo cuando pasó aquí. Una es Capernaum, que está aquí abajo, Corazim y Bethesda. ¿Ok? Capernaum, Corazim y Bethesda. Es como un triángulo que él siempre caminaba en esta zona, pero no solamente en esta zona, también toda esta zona, al parte oeste. ¿Ok? En el parte oeste del mar de Galilea. Gadareos están aquí, Gadarenos, y los judíos estaban en el otro lado, que en el medio exactamente, o casi en el medio, estaba Capernaum, que fue el lugar que había muchos, ¿cómo se dice? Tax collectors. Publicanos. ¿Cómo se? Cobradores de impuestos, exacto. Y Mateo estaba aquí también. Vamos a empezar a leer, y aquí vamos a leerlo la historia de lo que pasó aquí en etapas. No vamos a leer toda la historia, sino vamos a caminar con la historia de lo que pasó aquí. En Marcos capítulo 1, empezando versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Quizás caminaba por aquí, quizás un poquito por allá, pero caminaba en esta zona, ¿sí? Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entrando en Capernaum... Ok, espera aquí. Él está eligiendo a algunos discípulos. Ahora, eso no pasó exactamente uno después del otro, porque en otros libros no está pasando uno después del otro. Pero para nosotros, para hoy, como estamos en Capernaum y como estamos al lado del mar, vamos a decir que eso pasó uno atrás del otro, que Jesús eligió, está en el mar y está entrando a Capernaum. Vamos a hacer lo mismo. Estamos caminando, estamos viendo. Él va a ser mi pescador. Él también va a ser mi pescador. Y ahora estoy listo para entrar a la ciudad y vamos a ver lo que Jesús hace en la ciudad de Capernaum en estos tiempos. Estamos caminando con la historia, aunque en eso no pasó uno atrás del otro, pero en ese paisaje sí pasa uno atrás del otro. Vamos a caminar adentro, porque ahora estamos afuera de la ciudad. ¿Qué es ciudad en estos tiempos? No es ciudad New Mexico, es un pueblecito chiquitito, pero para estos días eso fue una ciudad central muy importante en el tiempo de Jesús. Vamos a entrar a la ciudad, dice la palabra. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Ok, en otras traducciones dice inmediatamente fueron a Capernaum, porque fue el sábado. Léalo otra vez. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Ok, ¿qué es el día de reposo? ¿Cuándo empieza el sábado? Viernes a las... bueno, cambia cada año, cada temporada. Cuando el sol baja y salen las primeras estrellas, es el principio del día, el sábado, y cada día empieza en la noche. En otras traducciones dice que apuradamente fueron a la sinagoga. ¿Por qué? Porque ya estaba entrando el sábado, tenía que enseñar ahí. Vamos a ir apurados a la sinagoga de Capernaum. Mañana, el miércoles en la noche,
los voy a recibir en Jerusalén con una conferencia sobre Jesús de Nazaret y el ministerio transformador. Y vamos a tocar Capernaum. Pero como estamos en este lugar, como muy bien dijo nuestra guía, un lugar muy histórico, yo quiero que ustedes sepan que el nombre es Jesús de Nazaret, que nació en Belén, se crió en la Galilea, pero se mudó a Capernaum después que mataron a Juan el Bautista. Cuando mataron a Juan el Bautista, Jesús tomó dos decisiones estratégicas. Uno, cambiar el estilo de predicación. Y desde que mataron a Juan el Bautista, Jesús hablaba, recuerdan, dice el texto bíblico, en parábolas. Y entonces añade, para que no entendieran uno y para que entendieran otros. Lucas dice que solamente en parábolas hablaba, que es una hipérbole, pero se destaca la importancia de la parábola en el mensaje de Jesús. La segunda razón por la cual se mudó a Capernaum es que aquí vivían los rabinos de la época importantes que estaban en diálogo con Jesús. Se mudó aquí, además, porque Capernaum tenía el internet de la época. Lo que pasaba en Capernaum se sabía en toda la vida. Lo que pasaba en Capernaum se conocía. Entonces, de aquí se muda aquí y de aquí es que organiza su ministerio y se lleva a efecto. Y el miércoles les voy a hablar cómo es que organizó el ministerio y las áreas ministeriales para que puedan los predicadores y predicadoras que están aquí puedan organizarse y sacar sermones, que saquen ustedes sermones para que los lleven allá en el nombre del Señor. Añado solo un detallito, y es que parece, estando aquí el Señor, parece que los discípulos o eran mexicanos o eran puertorriqueños. Después de ser. Ustedes saben por qué. Porque un día Jesús estaba aquí trabajando y haciendo todo y le dicen al Señor, avanza que nos vamos. Y el Señor le dice, ¿se tienen que ir? Sí, tenemos que. Pues váyanse. Y se fueron. Esto es serio, el asunto es. Cuando uno lee el texto bíblico y nota la dinámica, especialmente el texto griego que dice que se fueron con la implicación que lo dejaron. Una cosa es yo irme, nos vemos, ¿verdad, Rinat? Nos vemos después. Otra cosa es decirle, me fui. ¿Ven el tono, el detallito? Parece que se fueron y lo dejaron. Cuando Jesús acabó de hacer lo que estaba haciendo, ¿qué hizo? Pues bueno, ¿dónde estarán? Y los voy a ir a mitad de camino. ¿Y qué hizo? Fue caminando, así dice el texto bíblico. Fue caminando sobre las aguas. Es una expresión en griego que no se repite mucho, dicho sea de paso en la Biblia. Caminando sobre las aguas y llegó donde ellos. Cuando llega, los discípulos están contentos, le dicen, qué bueno que nos acompañaste. ¿Qué le dicen? ¿Cómo es posible que después de 3 años caminando con el Señor todavía estuvieran creyendo en fantasmas? Interesante esto. Así que los pastores y las pastoras y los líderes que están aquí no se sorprendan que después de 10 años en la iglesia alguien dice, pastor, no pude venir porque el horóscopo decía que... Cada tanto se dan cosas así raras, ¿entiendes? O sea que los discípulos todavía querían el fantasma después de 3 años con el Señor. Y el Señor tan grato no se los tiene en cuenta, los quiere educarlos. Y el Señor le dice, no, soy yo. Y Pedro, ese sí era mexicano, puertorriqueño, ese sí seguro. Le dice, si eres tú, miren, pesado. Si usted es el presidente de la iglesia ICI, entonces yo voy a... Dígame, la cosa era... ¿Y qué le dice? Contesta el Señor, mire, yo soy el que soy. ¿Ven? Empieza a caminar sobre el agua. El texto bíblico dice así. Ahora lo estamos revisando. Todos estos días he estado trabajando en la nueva versión internacional para poner este detalle muy, muy claro. Comenzó a caminar y caminó. Pero algo pasó que empezó a hundirse. ¿Recuerdan el texto bíblico? Sí. Y el Señor le dice,
¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Mira el problema que tenemos con esa expresión, que en castellano, poca es un adverbio de cantidad, poco o mucho. En griego no, es un adverbio de tiempo. Quiere decir, cuando el Señor le dice, hombre de poca fe, lo que quiere decir es que le duró poco la fe. No es que tenía poca, sino que le duró poco. Por eso es que en el libro de Apocalipsis se retoma el tema de la fe y se dice, solamente el que perseverare como hasta el fin. El asunto no es empezar, es terminar, es seguir mirando al blanco de la soberana vocación. Amén. Y eso pasó por este lugar. El segundo capítulo se lo doy el miércoles en Jerusalén, cuando vayan allí con nosotros en el nombre del Señor. Una pregunta, Por Samuel. favor, por favor. ¿Por qué Capernaum y no Tiberias? Muy buena pregunta. No, muy buena pregunta. Posiblemente porque aquí era que estaba la infraestructura rabínica adecuada de la época. Y allá estaban los romanos. Y además, recuerden que Herodes prepara a Tiberia, seguro que ya ustedes la escucharon, y la hace sobre un cementerio para que los judíos no fueran. Ahora, cuando ustedes vayan a Capernaum, vayan para el hotel, cuando estén llegando al hotel, miren a la derecha y ustedes van a ver unos puentes sobre las tumbas, porque los judíos todavía el día de hoy no pueden tocar los muertos ni la tumba. Muy buena pregunta. Gracias. Muy buena pregunta. Mano derecha, miran que hay piedras en blanco y hay piedras en negro. Las piedras en negro es de la temporada de Jesús, es la sinagoga original, pero fue destruida porque Jesús maldijo la ciudad. Y la sinagoga que ven hoy en día es del siglo V, ya es de una temporada mucho más. Que aquí pueden ver dos líneas, una línea negra y una línea blanca. La blanca es el siglo V, la sinagoga original está abajo del siglo I del tiempo de Jesús. ¿Ok? Vamos a entrar a la sinagoga del lado de atrás. Ajá, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mira, ¿qué significa eso? Como tiene autoridad y no como los escribes. Es una cosa bien importante. Tienen que entender que en esta época, la gente que podían y sabían leer la Biblia fueron solamente los escribas y la gente que trabajaban en el templo. La gente no sabían leer la Biblia, no sabían leer. Y la gente que sabían traducir la Biblia y explicar lo que está escrito fueron los escribas, se dice, escribas, que estaban copiando la Biblia. Ellos sabían. Y que de repente llega aquí un muchacho que quién sabe quién es él. Nació en Belén, vivió en Nazaret, la ciudad que se dice, qué bien puede venir de Nazaret. Y ahí enseña de una manera que no es como la manera de los escribas. Es un versículo solamente, pero que tiene tanta información de la época. Uno tiene que entender, la gente conocían lo que las escribas y los fariseos les decían. No sabían más que eso, porque no sabían leer. Gracias a Dios que tenemos mente hoy, que sabemos que podemos leer la Biblia, que cada uno puede tener una Biblia. En estos días es una Biblia por sinagoga, quizás. Nadie tenía la Biblia en la casa. Y aquí Jesús está enseñando con una manera tremenda, no como los escribas. Vamos a continuar. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ellos, los que están bien de mente, no saben de quién está hablando al frente de ellos, pero los espíritus sí reconocían muy bien quién está en esta sinagoga. Vamos a leerlo. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios.
Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, diciéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Facebook de estos días, ¿sí? El gran internet está aquí, como dijo Dr. Parada. Desde hoy voy a decirlo porque no lo pensé antes. De verdad, toda la información pasaba por aquí. Mira, aquí pasó aquí, eso pasó aquí. Aunque Jesús hubiera dicho, no hablan de eso y no hablan de eso, eso ya estaba en toda Galilea. Lo que pasó, lo que pasa en Capernaum, todos lo saben. Y aquí en esta sinagoga, bueno, la sinagoga que está abajo de nuestros pies, que es la sinagoga original, Él sacó los demonios de este hombre que sabía, los demonios, quién era Jesús. ¡Wow! Los demonios saben. Hasta los discípulos que caminaban 3 años con Jesús tenían que tener una revelación, y solamente fue Pedro. Revelación quién fue Él. Pero los demonios saben y tienen miedo, porque saben que su tiempo está cortito. Y continuamos leyendo. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón... Ok, entonces saliendo de la sinagoga, Jesús hizo sus enseñanzas, sacó los demonios y se terminó el culto. Ya, ahora podemos ir, podemos salir. Ahora tenemos aquí 2 entradas, una aquí y una allá. Es interesante, ¿no? Sinagogas en general siempre miraban a la dirección de Jerusalén. Esta es la entrada principal. Nosotros vinimos desde atrás. ¿Para qué? ¿Por qué otra entrada? Por los que están tarde, ¿sí? Que vienen tarde al culto. Ahí vienen ahí. Que nadie lo vea, ¿no? No. Generalmente la entrada principal fue allí. La gente se sentaba como ustedes están sentados y alrededor, y siempre el culto y la oración hubiera sido a la dirección de Jerusalén, que es esta dirección. Sí, Isiar. El género de construcción, nosotros decimos ahora que no debe ser esto, porque lo bizantino es lo del emperador, y que los templos, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Entonces deben ser espacios de luz, abiertos, sin columnas, nada impida la visión. Ok, gracias. Sí, porque hemos encontrado sinagoga original del siglo I en Magdala. Eso fue encontrado hace 10 años, pero fue abierto solamente hace 3 años atrás. Y ahí se puede ver exactamente así, una sinagoga abierta, no hay columnas, no hay todas estas cosas, esta belleza. Y en Magdala son arqueólogos mexicanos. Sí, ¿verdad? ¿Cómo es que no estamos ahí? Bueno, otro tour para volver. Para otro tour. Bueno. No, nada más, porque este es mi pleito, diría yo, mi lucha, de que hagan templos abiertos, de que no hagan templos, es que todo el mundo quiere hacer un templo como Portales y le ponen sus columnas, ¿no? Pero no debe ser así. Gracias. Bueno, continuamos ahora con la historia, saliendo de la sinagoga. Y van a ver las calles originales, las casitas chiquititas, vamos de aquí, yendo a la casa de la madre o la suegra de Simón, Pedro, y de ahí continuemos. Continuando, salimos de la sinagoga y vamos a ver un versículo antes del 29, el 28. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda y aún los espíritus inmundos y le obedecen.
Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ok. Una pregunta buenísima que me preguntó Jaime, porque dije, vamos a ir a la casa de Simón, de Pedro. Esa es la casa, probablemente. Y me preguntó, y esa es buena pregunta, pero esa es la casa de Simón. ¿Cómo puede ser si estas casas se ven tan chiquitas y esta casa se ve tan, bueno, grande por la época? Es verdad, porque la casa de Simón originalmente no se veía así, se veía así. Y la casa de Simón de Pedro fue otra casa como de todos. Recuerdan que él fue pescador. Pescadores no fueron gente con alto nivel o con mucho dinero, gente del campo. Y él tenía una casa muy simple, pero de lo que pasó en su casa, con el tiempo, la casa de Pedro cambió a hacerse una casa iglesia, no sé si así le dicen, casa iglesia, no iglesia, sino casa iglesia. Y con tiempo cambiaron la casa, porque aquí Jesús sanó multitud de gente, vinieron aquí, tocaban la puerta de todos lados y llegaron aquí, y Jesús sanó una cantidad de gente en este día. Y la fama de lo que pasó en esta casa salió afuera, y con tiempo la casa se cambió de una casa regular a una casa iglesia. Por eso hoy en día se ve así. No es de la temporada de Jesús, es más posteriores del siglo 4 y 5, pero cuando hemos excavado en este lugar, en las paredes había escrito Jesús, Pedro, Jesús nuestro Dios. Todo eso no está hoy en día, pero parece ser que por las escrituras que estaban aquí y la diferencia de la casa de todo el resto, aquí en realidad fue el milagro, la ubicación de todos los milagros que Jesús hizo. Estamos todavía pisando a Capernaum, no hemos excavado todo, todavía falta mucho, y siempre dejamos algo para otras generaciones que pueden excavar. El edificio que está aquí es un edificio católico, mucho más nuevo. Si está abierto, parece ser que está abierto, pueden subir arriba, y en el centro del piso es un piso que es de cristal transparente, y pueden ver hacia adentro. También de aquí pueden ver lo mismo, pero si quieren subir arriba pueden ver la iglesia desde adentro. Y bueno, recordarse de la ciudad de Jesús. Él caminaba aquí, estaba en esta sinagoga, bueno, el que está abajo, pero caminaba en las calles aquí. Aquí Jesús predicó y habló, maldijo también esta ciudad, pero aquí caminó, aquí estuvo, aquí sanó la mamá de Pedro. La suegra. Qué cosa. Yo creo que ahora que van a leer la Biblia y van a leer a Capernaum, va a ser muy diferente para ustedes. Un poquito de las cosas que, si quieren ver, uno de los pilares ahí, tienen menorá, el símbolo del candelabro. Eso nos muestra por certeza que eso fue un lugar judío. En una de las donde están la gente ahí mirando en una columna, ahí van a ver la menorá.